Seguimos en el living, recibimos a Nicolás Chiesa, director de la granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estaremos hablando de la gripe aviar, de la sequía, bueno, un momento complicado también para el sector. Gracias por acompañarnos. Un gusto haberlos acompañado. Bueno, hablemos en un principio de la gripe aviar. Hoy por hoy hay 7 focos en 5 departamentos. ¿Cómo están trabajando para contener la situación? Hoy la gripe aviar viajó todo el continente, llegó desde el hemisferio norte al hemisferio sur, pasando por todos los países, las aves migratorias, y hoy podemos decir que casi que está circulando en todo el país, en la fauna autóctona. Este último caso que fue en la reserva Taliche, en Flores, es un cisne, pavos reales, entonces en algunos casos fueron aves traspatio, que bueno, que estaban cerca de donde hay fauna autóctona, del río, del arroyo Carrasco, lo mismo que pasó en San Gregorio Polanco. Hay una circulación viral y eso es, hasta ahora, por suerte, no ha entrado a la cadena comercial, que es el gran desvelo que tiene el Ministerio de Ganadería, de cuidar nuestra producción. Realmente la producción depende del gran trabajo de los productores, de nuestras exportaciones, de nuestro consumo nacional. Entonces, sí, afecta la economía del país y bueno, obviamente estos productores también capaz que requieren después subsidios y bueno, más allá también de lo que sea a nivel de consumo, ¿no? Es una afectación fuerte. En los países donde ha pegado, le ha pegado mal. Cuando entró la cadena comercial, cuando entró la producción de huevos. En algunos lugares de Estados Unidos el huevo se fue por las nubes porque hubo que sacrificar muchas gallinas. Entonces, por ahora, un gran trabajo de todas las unidades del Ministerio, de otros ministerios, el Ministerio de Ambiente, bueno, todos alineados. Ya se estaban preparándonos porque esto era algo que iba a pasar, porque ya venía bajando durante Sudamérica. Y bueno, se están generando con el sector privado que los productores tomen las medidas para cuidar a sus aves. En las últimas horas se dio a conocer por parte del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca la vacunación a un ciclo donde se va a comenzar con ciertos animales. Esta decisión se da también tras una decisión, un análisis que hizo un comité de expertos. Bueno, si más o menos tenés la información, por qué es que se termina llegando a esta decisión y también contar un poco qué es esta vacuna, se inocula como a los seres humanos, cómo es que se le da a las diferentes aves, un poco de detalle en ese sentido. Y bueno, esto está pasando como pasó con es muy análogo como pasó con el COVID, es una gripe que no ataca humanos, ataca aves. Viajó, como te digo, llegó a las aves, está circulando, tenemos que protegerlas. La protección son las medidas de bioseguridad, la mascarilla, que era para el coronavirus, acá son las medidas de desinfección de las herramientas, de los trabajadores, las mallas antipájaros. Sumado a eso, se crea un comité de expertos, que el ministro lo cita, con técnicos del sector privado, del sector público, veterinarios, el comité de vacunación, que pusieron todas las cartas sobre la mesa. Vacuna sí, vacuna no. Si hay que vacunar, ¿qué vacuna? Claro. Tienes una opción. ¿Y qué aves vacunamos? Claro. Lo que tú decís. Finalmente se hizo una recomendación que el ministro, quien toma la decisión última es el Poder Ejecutivo, decide que Uruguay va por la vacunación. Ya se inicia el proceso administrativo para encargar las vacunas. Se están comprando casi 10 millones de dosis. Hay que vacunar, hacer 2 dosis, porque esto es muy similar a lo que es el plan de vacunación de lo que es el COVID, para empezar a generar resistencia a las aves, y no todas. Claro, y acá como es una vacuna nueva, tampoco se conoce demasiado cómo es que va a funcionar, por ¿no? eso insisto, la efectividad. Está pasando todo como pasó el COVID. El que uno se acuerda del COVID, empezó la enfermedad, circuló y no había vacunas. Claro. Y la vacuna viene atrás, se viene generando. Hay países que ya decidieron vacunar, México, Ecuador, Bolivia, Perú, y bueno, pero nosotros venimos por suerte mejor que muchos países porque no entró al circuito comercial. Por la misma situación. ¿De cuánto es la inversión para la compra de estas vacunas? Esa no la tengo clara. No, eso porque ahora se están en diálogo con los laboratorios y lo que sí como va a ser algo obligatorio es a costo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ganadería. Y la vacunación, esa es la pregunta que tú decías, va a ser a las aves de mayor longevidad. Quiere decir que son las productores de huevos y las reproductoras.
quien cría aves para la faena, el ciclo es corto, son 30 días, 40 días y ya va a faena. Pero tenemos que cuidar en verdad a las que tienen mayor vida ¿Y qué pasa con esas aves, por ejemplo, las que estaban en Taliche, los pavos reales, los cisnes? ¿A eso también se los va a vacunar con diferente plazo o también están por fuera? Hoy la prioridad es la producción comercial. La producción comercial. Y todos esos detalles finos, eso se van a ir ahora se van a ir afinando. Se trabaja la Dirección de Servicio Ganadero a través de su equipo y su director, que es Diego de Freitas, van a ir definiendo cuál es el rumbo de todo lo accesorio. Tenemos ese tipo de ave, tenemos las aves traspatio, entonces, pero hoy el objetivo es cuidar la cadena aviar. Nicolás, ya lo hemos comentado acá en el living, pero no está de más que vos lo digas. Hay que tener claro, sobre todo para la gente que está del otro lado, no pasa nada con el consumo ni de carne ni de huevos, pero sí se puede enfermar una persona que esté en contacto con una ave, ¿verdad? Infectada, ¿no? Este es un virus que muta. Hay algunos reportes en Perú y en la zona que el virus pasó de las aves a lobos marinos, porque se mutó y pasó a otra especie. Hay alguna posibilidad. No tenemos que dar chance. Entonces, dar chance es usar tapabocas, cuidarse para cuando ahí está en contacto con aves. Ahora sí, lo que tú decís, está descartado totalmente que haya forma de contagiarse. Ni consumo de huevo, ni consumo de carne, totalmente. Y algunos me hacían la pregunta, ¿qué pasa de comer carne, si va a tener vacunas o no? Hoy no está previsto vacunar las aves de faena, pero tampoco tiene efecto ninguno para la salud de ese tipo de consumo. Claro. Quedar tranquilo de que acá estamos cuidando las aves porque es una gripe, con todos los nombres es una gripe, que la tenemos que cuidar que no se contagie. Pero sí puede afectar al humano estar en contacto directo con el ave. Y bueno, es lo que decía, que hay chance se puede llegar a mutar. No, en el mundo hablan en todo el mundo hablan de una posibilidad de 2 casos que hayan sido contagiados. Hoy todavía la barrera del ave al humano no está pasando. Pero no tenemos que dar la descartar. Sí, también por el cuidado, ¿no?, de los productores o de la gente que trabaja. Los productores, los trabajadores, usar tapaboca, desinfección, trabajar mucho. Las vacunas tienen cierto grado de generar la resistencia a la enfermedad, pero no es a prueba de bala. Entonces hay que acordarse, cuando llegó la vacuna a Uruguay, nos empezamos a dar las dosis, igual que ¿qué se dijo? Hay que seguir usando las medidas de protección, el tapaboca, la desinfección. Y aquí va a ser igual. La vacuna es una medida más. No hay que bajar los brazos. Te diría que hasta es más importante las otras medidas para mantenerla fuera la enfermedad de la cadena aviar. Hablabas de la importancia de las aves que están relacionadas con lo comercial, la importancia de mantener el estatus sanitario. ¿Qué depende? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Que se contagien ese tipo de aves para perder el estatus sanitario? ¿Y en qué situación está el sector que exporta hoy? El sector avícola que exporta. ¿Cómo está hoy? ¿Y qué puede llegar a pasar en caso de perder el estatus sanitario? Buena pregunta. Uruguay exporta el 10% de la carne que produce. La mayor producción es para consumo interno. Pero es un volumen que viene creciendo y es un volumen no despreciable. Hoy Uruguay, en tanto y en cuanto la enfermedad no ha ingresado al circuito comercial, mantiene Uruguay su estatus comercial. Hay países vecinos, como por ejemplo Argentina, le tocó, y bueno, hay mercados que se le han dicho, yo no, por un tema de seguridad, yo no te compro, y bueno, después va a llevar tiempo recomponer ese mercado. Por eso hay que trabajar mucho para que no ingrese. Bien. ¿En qué tiempo, esto puede llegar a afectar el precio para el consumidor? No, eso está descartado, no tiene nada que ver con el precio. Hoy tenemos una muy buena oferta de la carne aviar y de todos los cortes, hasta muy buen precio. Hasta te diría, los valores que están manejando hoy son casi al límite del costo de producción para las empresas, porque hay muy buena oferta, hay mucha oferta de todos los cortes aviares. O sea, no tendríamos que ver una repercusión en los precios. No, eso es descartado. No hay forma de que suba el precio de ninguno por este tema de vacunación. Tampoco de huevos. Nada de huevos, no. ¿Y eso ustedes le están haciendo algún tipo de seguimiento en caso de que algún ciudadano pueda llegar a hacer la denuncia, un reetiquetado, una cuestión así, de que alguien con mala fe quizás aproveche la oportunidad para esto? Eso puede pasar. Está
la defensa del consumidor a través del Ministerio de Economía, cualquier consumidor puede denunciar, pero hoy no tenemos noticias, al contrario, hoy tenemos precios a la baja, que hasta a veces pueden complicar a alguna empresa productiva, porque, insisto, esto es oferta y demanda, tenemos muy buena oferta de todos los cortes aviares. Con respecto a los países que ya vacunaron, mencionaste algunos, ¿hay algún dato del resultado que han tenido? No, ¿es todo experimental? Todo nuevo, está todo nuevo, acuérdense, insisto, cuando empezó el COVID empezamos a vacunar, el apuro era vacunar, hasta ciertas dudas, cuál es la eficacia, si es realmente alta, baja, media, pero bueno, hay que tirarse el agua. Hay que tirarse el agua. Una última con respecto a la gripe aviar, por lo menos de mi parte, con respecto a cuál es la situación en Taliche. Se cerró por una semana de forma preventiva. Se estaban esperando los resultados de 3 aves más que habían fallecido, si ya hay resultados sobre eso. Y después, ¿qué va a pasar una vez que termine este plazo de una semana? ¿Qué va a pasar con el resto de los animales que podrían haber llegado a estar en contacto? ¿Ya está establecido? ¿Ya hay se están terminando de hacer los análisis. Este plazo era... Primero, preventivo, si hay que extenderlo, está totalmente eso depende de la Intendencia de Flores, que es la vocera y quien está, en definitiva, al frente de la Reserva Taliche. Ahí están los equipos de servicio ganadero coordinando con ellos y evaluando qué se hacer con las aves que fueron afectadas. Descartado totalmente que esto haya afectado otras especies, otros animales. La Reserva Taliche tiene una variedad enorme de especies y solamente estamos hablando de algunos cisnes y pavo real. Nada más. Porque la situación, por ejemplo, si se da en una granja donde hay un circuito cerrado, digamos, si hay una contagiada o dos, ya se tiene que sacrificar al resto de los animales. En este caso, al ser un ecoparque, una zona turística, allí imagino que se tiene una... Están buscando la forma. Vos acordate que un galpón puede tener 20, 30.000 aves. Claro. Entonces, no es el caso de esta situación. Qué Entonces, ahí los veterinarios, esto es gran trabajo que vienen haciendo los veterinarios del Ministerio de Ganadería, que le están poniendo... dejando todo en la cancha. Caso a caso. Lo que fue los médicos cuando el COVID, ahora le toca a los veterinarios, se están luciendo y bueno, dejando todo en la cancha. ¿Y ya se han hecho sacrificios de este tipo? Han habido sacrificios en ave tras patio, sí, donde el caso de San Gregorio de Polanco, donde el productor tenía 110 gallinas y 70 se murieron. Habían 40 que estaban... y pasó también con un cerdo, ¿no? Que había estado en contacto porque comían desde el mismo lugar. El cerdo es la especie, si alguien puede ver donde pueda replicar del ave a otro mamífero, el cerdo es uno de los más altas que tiene probabilidad, porque es una digestora que replica mucho las enfermedades y muy parecida al humano. Entonces, fue un caso medio aislado. Sí, ahí fue un mal manejo, un error del productor de haberle dado las aves al consumo. Entonces, esperemos que eso no se repita. Por eso estamos saliendo fuerte el Ministerio. A esta semana que viene, los técnicos de todas las unidades del Ministerio, de la Dirección de la Granja, de Descentralización, Desarrollo, Servicio Ganadero, ya hicimos todos los ruteros, vamos a ir granja por granja, en especial en el departamento de Canelones, donde está concentrada la producción aviar, para que los productores visitarlo, no en un fin sancionatorio, sino un fin de generar, de tomar conciencia, de darle que sepan las herramientas, que el Ministerio está para acompañar, tienen herramientas de crédito totalmente apoyado a través de la emergencia agropecuaria, sin interés, a 5 años, para que puedan tomar todas las medidas para que en definitiva puedan cuidar a sus aves. Igual la mayoría imagino que están tomando todas las medidas porque son los principales afectados, ¿no? Como todo en la vida hay de todo. Hay gente que sí, que muy preocupada, trabajando fuertemente con las gremiales, con la Asociación de Productores de Huevo, con Cupra, que son toda la parte de la industria, los fasoneros de pollo. Pero tenemos a veces productores que están alejados de la institucionalidad, alejados de las gremiales, y a eso es que queremos llegarle más. En especial fuertemente los productores de huevo. Con respecto a las aves incautadas, unas que eran más de 200 o entre 200, finalmente eso fueron a Durazno, donde estaban en cautiverio, pero se hicieron todos los análisis, ¿no? No se sacrificaron. No se sacrificaron, se hicieron los análisis, dieron negativo, están en cuarentenario, no son aves autóctonas, y bueno, están en una reserva donde van a poder ser cuidadas. Bien. Eso, perdón, marcó un antes y un después a la hora de los sacrificios, de que se pongan tela de juicio, porque fue un caso... No, porque salieron ambientalistas, además. Exacto, ambientalistas, intervino el propio presidente de la República. Ahí fue una decisión del ministro de Ganadería y el presidente, que en conjunto estudiaron el caso, estudiaron
los riesgos. Cuando gobernar es tomar decisiones, y tomar decisiones es evaluar riesgos, poner en la balanza qué se puede ganar, qué se puede perder, y al final es tomar, base a una resolución, qué decisión. Se tomó, el presidente y el ministro asumieron, asumieron que el riesgo no era de importancia en o de la de gravedad que podía ser, y había una chance de salvar las aves, y ellos asumieron la resolución de salvar las aves. Vamos a hablar un poquito también de la sequía, ¿no? Porque en realidad esto es algo que llega en un mal momento también para el sector, ¿no? Que las pérdidas por la sequía todavía no se pueden calcular porque probablemente sean muchas. Para el sector agropecuario en su conjunto, esto va a ser lo que fue el COVID para Uruguay. El golpe económico. En enero fuimos al Parlamento con el ministro y el equipo del ministerio, hablábamos más de 1.200, hoy ya debemos estar arriba de los 2.000. Se maneja que la cosecha de los granos va a ser 1/3 de lo que fue el año pasado. En las frutas y verduras, en lo que es la producción de alimentos también es un golpe importante, donde productores que han perdido toda su producción, una sequía que no se ha visto, algunos remontan a los años 40, realmente un golpe fuerte. Que bueno, que a Uruguay todo le va a impactar. Es trabajo de los uruguayos, del interior del país, de los camiones, las barracas, las estaciones de servicio, que no se van a generar. Hasta hablaban a veces a algún punto de la caída de la actividad económica, del PBI, porque realmente el golpe para el agro es importante. Con productores que en algunos casos los agarra, bueno, que venían de una zafra que había sido buena la anterior, bueno, los productores son muy resilientes, pelear y arrancar de vuelta. Hay sectores que son más difíciles y bueno, ahí estamos peleando con toda la medida del ministerio para evitar que no se nos caigan productores. Y en especial en esos sectores que es muy difícil ingresar. Cuando tú cierras un tambo o cierra un productor hortifrutícola, es difícil que aparezca alguien de aquí de la ciudad a dedicarse a esos rubros. Quizás un ganadero, un agricultor, puede alguien especializarse, pero en estos casos es lo que el Ministerio está tomando fuerte y todo el Ejecutivo, medidas para que nadie quede en el camino. Con respecto a la granja en particular y la sequía en general, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a esperar una recuperación del sector, teniendo en cuenta también de que el cambio climático hoy en día cambia hasta los fenómenos climatológicos que hoy conocemos? Por tanto, se estima, tiene un estimado de la recuperación en cuánto puede ser y después las medidas de prevención que se pueden hacer hoy para que el día de mañana no vuelva a ocurrir esta situación. El tiempo que va a llevar va a depender de cada rubro. No es lo mismo un frutal, que al productor en algunos casos se le murió hasta el árbol. Árboles, yo insisto, a veces de más de 70 años que pasaron un mundo de secas y no como esta. Y eso va a recomponer años que mientras arranco el frutal, lo vuelvo a plantar y empiezo a producir, en algunos casos lleva años. En algunos cultivos hortícolas ya es más rápido, precisamos que empiece a llover periódicamente para tener reservas de agua. Una lechuga, los cultivos de hoja, hay rubros como el zapallo o el boñato que son cultivos anuales. Entonces la afectación de esta cosecha está, pero tenemos el año que viene a recomponer. Entonces va a llevar buena parte de este año y parte del año que viene recomponer en la producción de alimentos, en la hortifruticultura, volver a una situación normal. ¿Y las pérdidas económicas se pueden comparar con las pérdidas que tuvimos en la pandemia? Para todo el sector agropecuario, sí. ¿Las superan? Vamos a ver cómo cierran, pero van a ser duras. Sí. Estamos hablando de más de $2.000 millones para lo que es Uruguay. Es mucho dinero para que no va a ingresar a Uruguay, que no va a ingresar a la economía uruguaya. Pero bueno, el cambio, lo que tú decías, hay que prepararse, hay que hacer más inversiones en riego. Si esto marcó... A ver, los productores, y en especial la granja, han hecho inversiones en riego siempre. Lo que nunca estuvieron tan preparadas para algo tan largo. Algo tan grande. 6 meses sin lluvia. Hay lugares que la última lluvia, todavía hoy, la última lluvia fue en noviembre. Entonces, porque ha habido lluvias, pero no ha sido parejo en todo el país. Entonces, es prepararse más a tomar medidas de reserva de agua. El ministro lo dijo, está creando un comité de expertos para hacer medidas más estructurales, reserva
multiprediales, quiero decir, bueno, que haya zonas donde haya mayor reserva de agua. Se terminaron las reservas, muchas reservas de agua de consumo humano. Claro. Lo que pasó Sí, en sí, Canelón sí. Grande. Sí, Nunca sí, he visto seca esa reserva, lo que pasó en Minas. Entonces, Uruguay tiene que darse lo que nunca se preparó para algo tan grande, prepararse para que no lo vuelva a agarrar desprevenido. Lo de Canelón, la reserva allí en donde está Canelón Canelón Grande. Grande, Canelón que Canelón hay, Grande, que hay una pasando Canelón. represa además. Sí. La ruta es la taipa, la pared de la represa, que es una reserva más que tiene agua corriente para Sí. agua potable para la Más ciudad. allá de que no afectó el consumo, porque era una de las fuentes más que no era la principal, era impactante. O sea, las imágenes que estuvieron circulando en la No, reserva no, con el piso nunca se había secado. desquebrajado, Pero seco. eso, allí no abrieron las compuertas un poco para que, No, que corra el agua. No, es que se va regulando para que llegue agua corriente, que es aguas abajo. Claro. Esa agua terminó Montevideo, en agua de consumo Sí. humano. Entonces, Tremendo. está esa, está Paso Severino, y esas son las reservas grandes que tiene Montevideo hoy. Por eso es lo que el gran trabajo que hizo hasta ahora el Ministerio de Ambiente, con todo su equipo, decir, estamos siempre que al filo de la navaja el proyecto Neptuno, para decir, tenemos que no estar con el corazón en la boca, que se nos termine el agua para consumo humano. Muchos desafíos para el país. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un gusto haberlos acompañado.